Escribió un libro que se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira. Un colaborador de Medianoche, especializado en la Biblia, leyó aquel libro y se enfureció. Me propuso hacer un programa contra el libro Jesús vivió y murió en Cachemira y lo hicimos. Debimos de emplear nuestra peor intención porque tuvimos que hacer más programas sobre aquel libro y poco a poco lo situamos en el número 1 de ventas. Y me di cuenta que le habíamos hecho un gran favor al autor, así que le quise conocer. Le llamé a Barcelona, le saludé, me dio las gracias por los programas que habíamos hecho en su contra y a partir de ese momento nos hicimos muy buenos amigos. Lógicamente me refiero a Andreas Faber-Kaiser. Naturalmente esto es Medianoche. Viajé con Andreas por África, un par de viajes cortos. Viajamos algo por el Mediterráneo. Descubrí con él las Islas Chafarinas, que no las conocía. Intentamos salvar una foca. Colaboramos a salvarla. Y en aquel pequeño viaje, la verdad es que nos comprendimos muy bien. Luego me decía la gente, Andreas es un hombre raro. Andreas es alemán. Y yo llegué a una conclusión. Ni Andreas era raro, ni Andreas Faber-Kaiser era alemán. Andreas Faber-Kaiser era catalán. Nos ha dejado libros importantes como Sacerdotes o como Cosmonautas, Jesús vivió y murió en Cachemira, Omnis, el archivo de la CIA, Las nubes del engaño, Fuera de control, El muñeco humano, posiblemente eso que parece una buena recopilación de otros temas de él, pero sobre todo nos ha dejado un buen recuerdo. Fue buen amigo de casi todo el mundo. Todo el que le conoció, la verdad es que cuando falleció el 14 de marzo en Barcelona, víctima de una tremenda y cruel enfermedad, a sus 50 años de edad, nos dejó un hueco. Y desde mi punto de vista, suelo ser muy amigo de mis amigos, y aunque ya llevaba una serie de años que no le veía, habíamos hecho algunos programas de radio juntos, habíamos hablado alguna vez por teléfono, pero su muerte me impresionó. Sé que está en esa dimensión que él tanto buscó y de la que tanto escribió. Y esta noche, a Andreas Faber-Kaiser, amigo, le hacemos un homenaje. En estos momentos, Andreas le están haciendo otros homenajes. Nosotros, con la sencillez que nos caracteriza, pues hacemos el nuestro personal. Y el primer amigo al que hemos llamado y con el que vamos a hablar esta noche es Antonio Rivera, que creo, como se suele decir, y perdonen el tópico, no precisa presentación alguna, pero baste al menos decir que es el gran pionero español de la investigación ufológica. Un querido amigo al que todos respetamos, que tampoco ha hecho nunca daño a nadie. Sin embargo, a mi querido amigo Antonio sí se lo han hecho. Antonio Rivera. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. ¿Qué fue para ti Andreas Faber-Kaiser? Mira, yo lo voy a decir con una palabra muy sencilla. Un hijo del espíritu. Así de sencillo. Lo conocía desde muy joven. Es decir, un día me vino a traer a mi casa su padre, el gran pintor abstracto alemán Bill Faber, y se presentó con un muchachito de 13 o 14 años de su mano, que era Andreas. Y desde entonces ya no salió nunca más de mi vida. ¿Le ayudaste, Antonio? Hombre, le ayudé con toda mi experiencia, y, en fin, prologué su primer libro, aquel famoso Sacerdotes o Cosmonautas, que tú recordarás. Perfectamente, claro. Sí. Antonio, ¿qué significó Mundo Desconocido en nuestro mundillo especial, en nuestro mundillo marginal? Mira, yo creo que Mundo Desconocido ha sido un experimento irrepetible. Ha sido la mejor revista de paraciencia que ha aparecido en España. Así de sencillo, ¿eh?
y sin que desee ofender a nadie. Después han venido otras, quizás con más medios materiales, más lujosas, pero Mundo Desconocido marca un hito muy importante e insuperable. ¿Crees que Andreas llegó a puntos de sabiduría importantes a lo largo de su experiencia vital? Bueno, él tenía su visión, su cosmovisión, por decirlo así, o como él era alemán, vamos a decirlo en alemán, tenía su Weltanschauung, y era esta visión, no era muy optimista, que digamos, Él creía que el hombre es un ser manipulado por otros, todos los manipuladores que permanecen en la sombra. Esto lo expuso en su obra El muñeco humano, por ejemplo, y en otras. Le preocupaba mucho la manipulación de todo, de la sociedad, de la política, por parte de unos misteriosos dirigentes ocultos en la sombra. Pero yo creo que con eso él quizás se pasaba un poco, en fin, no es tanto ni tan grave. Antonio, ¿qué aportación nos hizo con su revista, con su obra? Nos enseñó a investigar con seriedad, a ser honrados y a decir siempre aquello que consideramos que es la verdad. Andreas fue un hombre extraordinariamente honesto y extraordinariamente riguroso en su trabajo. Una cosa que él daba por cierta, podías estar seguro de que lo era. En fin, fue un investigador muy serio y muy riguroso, y todo esto hemos aprendido de él. Antonio, no se le ayudó demasiado, ¿verdad? ¿Cómo? No le ayudamos demasiado. Quizá no. Mira, su última época ha sido muy difícil y muy dolorosa. Yo lo he seguido de cerca. Ha tenido muchos tropiezos, muchos enemigos, por decirlo así, de una vez, que han impedido que pudiera realizar su sueño, que era reeditar Mundo Desconocido. Esto se lo han quitado de las manos. En fin, su vida familiar tampoco no fue muy feliz, pero en eso no voy a meterme. En general fue un luchador que cayó combatiendo, es decir, cayó luchando, cayó con las armas en la mano. Se ha corrido la voz por los mentideros típicos, Antonio Rivera, que Andreas Faber podía haber sido ladinamente contaminado del SIDA. Bueno, claro, porque el SIDA, que es lo que le llevó a la tumba, no sabíamos ninguno de nosotros cómo lo adquirió. Él no quería hablar mucho de esto, era muy reservado, otro rasgo de su naturaleza, de su carácter. Era un hombre de pocas palabras, cualidad muy buena según qué circunstancias, pero era muy reservado. Y había insinuado alguna vez que se lo habían inoculado. Algo ciertamente terrible. Sí, porque ya sabes que se creó muchos enemigos con su libro sobre la colza. Había recibido muchas amenazas de muerte. Y hay determinadas agencias mundiales, que no voy a mencionar, que tienen medios muy sofisticados de matar, sin que parezca que se trate de un asesinato. Es decir, por ahí hay muchos infartos y muchos paros cardíacos que quizá no sean tan naturales como parezca, ¿no? Antonio, siempre tendremos a Andreas en nuestra memoria y en nuestro corazón. De cualquier forma, si desde aquí quieres en este momento, a estas horas tan maravillosas de la noche, enviarle un mensaje allá donde esté, yo te lo agradecería. Bueno, que estará siempre a mi lado. Se ha ido, pero no se ha ido, porque para mí es aquel hijo querido, al que tanto quise y tanto ayudé, que no se ha ido, está a mi lado, está en sus libros, está en su recuerdo, está en todo, y sea donde se encuentre, sabe que tiene todavía muchos amigos aquí, que estamos con él y junto a él. No esperes al siglo que viene.
Próximo Milenio, la revista de nuestro tiempo. En este mes de junio destacamos el fuego, símbolo sagrado universal, las otras energías alternativas, cuerpo sin alma, conservar cadáveres, muerto de sed, un tema para mojarse. Y además te regalamos las semillas del árbol del amor. Próximo Milenio, el futuro ya en tu kiosco. Andreas Faber-Kaiser estuvo muchas veces conmigo en la radio. Hicimos muchos programas juntos. Hace ya de esto muchísimo tiempo. Luego él tuvo su propio programa en Cataluña Radio. Y disfrutó también de esa emoción de hacer un programa, de esa emoción de salir al aire y de escribir palabras en el aire para comunicar aquellos misterios que él tan sabiamente nos comunicaba. Aunque tal vez, como nos decía Antonio Rivera, una de las cosas que guardaremos todos con gran ilusión, quienes tuvimos la oportunidad de coleccionar la revista Mundo Desconocido, la guardaremos como algo muy, muy importante. Cuando en una cadena de radio en la que yo estaba me suprimieron de Barcelona, eran los primeros tiempos de la transición, y entonces pensaron hacer mejor a esa hora un programa en catalán, y entonces quitaron Medianoche. Andreas Faber-Kaiser en Mundo Desconocido realizó todo un escándalo. No sirvió de mucho, pero el hecho es que él estaba dolido por no escucharme cada noche. Yo ahora estoy muy dolido, Andreas Faber-Kaiser, porque no puedo leerte cada mes. Vamos a hablar con José Antonio Campoy, director de la revista Más Allá de la Ciencia. José Antonio Campoy, que también estoy seguro que lamenta esa muerte. José Antonio, buenas noches. Buenas noches, Antonio José. El motivo es triste, pero no hay más remedio que hablar de estas cosas. ¿Qué fue para ti, Andreas Faber-Kaiser? Pues hombre, ante todo un amigo, que creo que es lo más importante. Y sobre todo un amigo de los que realmente no te fallaba. Aunque su muerte muchas veces a mí me ha hecho pensar si de alguna manera yo le he fallado. Porque ni yo, ni creo que ninguno de los que estábamos con él esperábamos su muerte. Y yo creo que ni él mismo. La verdad es que ni él, ni sus hijos, ni prácticamente nadie. Y en la revista, bueno, como sabes, en la que trabajaba con nosotros en Más Allá y que fue cofundador, porque está desde el primer número, con Fernando Jiménez de Oso cuando también estaba, pues nos pilló absolutamente de sorpresa. Y de hecho de su gravedad nos enteramos nada más que 10 días antes. Sin embargo, en la revista él publicó un artículo ciertamente estremecedor. Él publicó un artículo estremecedor donde daba a conocer efectivamente que, bueno, pues que había adquirido la enfermedad del SIDA 6 años antes. Pero la verdad es que él tenía el virus de inmunodeficiencia adquirida latente, es decir, la enfermedad no se había manifestado todavía. Y de hecho no se manifestó propiamente como tal. Tú sabes que cuando uno adquiere el SIDA, lo que pasa es que al bajar las defensas inmunológicas, cualquier otra enfermedad que agarres, pues te puede llevar a la tumba. Pero lo que pasó con el caso de Andreas, él no murió de SIDA. Él murió porque cogió una pulmonía doble. Y ahí se fue complicando con distintas cuestiones. Y bueno, pues el organismo estaba muy debilitado porque muchos kilos, y aunque André Malví, cuando se lo llevó a Francia, le consiguió recuperar mucho las defensas, pues bueno, no fue suficiente. La verdad es que nunca, ni André Malví ni él mismo cuando escribió ese artículo pensó que el desenlace iba a ser de este tipo. Eso es una cosa que nos sorprende absolutamente a todos. Fíjate que cuando Andreas fallece, en aquel mismo número de la revista que estábamos preparando, en el número de abril, publicábamos un reportaje que se titulaba Hay solución para el SIDA, que firmaba Luis Botinas. Era, bueno, pues muy amigo también de Andreas y que le acompañó todas las noches en el hospital hasta el último momento. Y en redacción nos estuvimos planteando si debíamos publicar ese reportaje o no, al enterarnos de la muerte de Andreas. Porque la verdad es que estábamos afirmando que existían soluciones alternativas al SIDA, que un compañero nuestro de la propia redacción se estaba muriendo, y terminó muriendo. Insisto, no a causa del SIDA, sino de la enfermedad. Bueno, pues que no pudo resistir a tener las defensas estaban bajas por culpa del VIH. Pero decidimos que, bueno, que de alguna u otra forma Andreas había seguido esta línea de combate desde el principio, había denunciado además el negocio que supone el SIDA como tantas otras enfermedades, incluido el cáncer, especialmente con productos que no solamente no curan, sino que matan mucho más violentamente, como la ZT-Retrovir, que convencionalmente está bueno, pues recetado por todos los médicos convencionales u ortodoxos, y que ahora, bueno, pues en la última reunión de médicos había en España, como ya sabes, un premio Nobel se ha permitido el lujo de denunciar
afirmando públicamente ante el escándalo de muchos colegas médicos pues que no cura, simplemente incluso es peligroso y acelera la muerte de los pacientes. Y bueno, pues en ese sentido entendimos que Andreas había iniciado un camino que nosotros no debíamos de abandonar y el artículo sigue adelante. Y en estos momentos en Más Allá hemos iniciado también una serie de líneas de investigación con otros compañeros que investigan el asunto para ver, bueno, de qué manera a la gente que tiene esta enfermedad la podemos ayudar. Y aunque esto va a ser algo que va a durar muchos meses y llevamos en silencio, pues espero que con el tiempo, bueno, pues podamos dar alguna respuesta. Y de esa forma, pues la lucha que mantuvo Andreas, pues habrá servido para algo. José Antonio, ¿qué marca nos deja, qué marca te deja a ti, Andreas, como investigador? Mira, Andreas es un personaje que como investigador, pues supongo que tiene las mismas virtudes que otros que han investigado en todo este terreno, a diferencia de que él era pionero y además, bueno, pues lleva a dirigir una revista de tantísimo prestigio como Mundo Desconocido, que como tú bien sabes y hemos hablado muchas veces, marcó todo un hito en la historia del periodismo español. Yo creo que europeo y iberoamericano también. Y en ese sentido, bueno, pues es evidente que Andreas, y ahí están sus libros para corroborarlo, era un escritor o un periodista de investigación que los andaba con tapujos y que rompió muchos moldes, muchos esquemas y estaba, bueno, pues de alguna forma no en contra del viejo paradigma, pero sí lo había superado y estaba buscando, bueno, pues unos nuevos horizontes, ¿no? Y desde luego hay una cosa que todos tenemos muy claro, porque todos los meses nos reuníamos en consejo en la revista Más Allá con él, y era sobre todo su profunda honestidad. Yo no he visto jamás a Andreas Faber-Kaiser hablar mal de nadie, ni levantar la voz para imponer su criterio en ningún punto, ni fuera una cuestión ni de política, ni de deportes que se presta a cachondeo, ni desde el punto de vista profesional, todo siempre lo veía desde el punto de vista más positivo. Y a mí eso de verdad que me sorprende, especialmente en una profesión donde, como bien sabes, somos aficionados al degüello. José Antonio, queda la duda, y creo que él mismo insinúa en alguno de sus trabajos últimos que pudo ser inoculado con el virus del SIDA. Pues sí, la verdad es que yo lo hablé con él y él tenía mucho miedo a decirlo porque, bueno, la gente podía pensar que era un paranoico, que estaba loco, o que era muy exagerado. Pero su muerte tan acelerada nos hace pensar a muchos que probablemente no sé, pero que tal vez tuvo razón. Si Andreas Faber-Kaiser ya las pasó muy mal con escribir el libro Pacto de Silencio, denunciando todo el montaje del famoso caso del aceite de colza, donde quedó bien claro en su libro que el aceite de colza no fue el responsable de tantos miles de muertes. Bueno, los medios de comunicación social en general lo han silenciado. Yo creo que son cómplices por tontos. Y Andreas, sin embargo, bueno, pues recibió amenazas de muerte muy serias. Y cuando él denunció en la revista que creía que en estos momentos estaban intentando atentar contra su vida, pues lo debía de decir con conocimiento de causa, porque en aquellos momentos no estaba enfermo, insisto, tenía el virus en forma latente, pero no padecía ninguna enfermedad. Y cuando anunció que estaba haciendo una serie de investigaciones, como contó en aquel artículo de investigación muy serios, chico, a los 4 o 5 meses se murió. Y yo no creo en las casualidades. José Antonio, ¿a qué punto crees que llegó de conocimiento Andreas? Nos sobrepasó a todos, tenía cosas que no nos contó, le ha quedado mucho por decir. Eso es lo que algunos compañeros, pues piensan, ¿no? Yo tengo la sensación de que Andreas tenía efectivamente mucho conocimiento y sobre todo mucha sabiduría, porque era un hombre que hablaba poco, y eso de alguna forma lo demostraba, pero tampoco creo que hubiera llegado, digamos, a un punto de expansión de conciencia que le permitiera pues tener más respuestas a lo mejor que otros. Lo que sí tenía era probablemente más certezas en el sentido de menos incertidumbres, ¿no? Era un hombre que había vivido mucho y que se expresaba con mucha calma, con mucha tranquilidad. No afirmaba con rotundidad prácticamente nada, siempre daba su opinión, respetaba la de los demás, y eso demostraba que, bueno, pues no era un hombre dogmático. Y eso tan difícil a lo largo de la vida, que cuando eso lo ves en una reunión, en una conversación, en una conferencia, en una entrevista de radio como la que tenemos, dices, hombre, qué hombre más ponderado. Pero cuando eso lo ves todas las semanas o todos los días que te encuentras con él durante años y años, te das cuenta de que no, de que efectivamente ese hombre tiene ese carácter. Y yo, de la gente que estamos, bueno, digamos que metidos dentro de este mundillo, no conozco prácticamente a nadie que al menos hiciera gala permanentemente en su vida diaria de un comportamiento como este, desde luego incluyéndome a mí.
José Antonio, para terminar esta noche, ¿con qué quieres cerrar tu comentario sobre Andreas Faber-Kaiser? Pues mira, me gustaría, pues no sé, mandar un abrazo desde aquí, porque tengo la sensación de que, como tú sabes, yo no creo en la muerte y él tampoco, pues estoy absolutamente seguro de que en estos momentos, esté donde esté, pues no sé si nos está yendo con los oídos físicos, pero desde luego sí nos está sintiendo. Y yo tengo la sensación de que, bueno, que se debe de sentir un poco abochornado y avergonzado, entre comillas, porque era muy tímido, de que en estos momentos pues todos nos hayamos puesto de acuerdo en dar un homenaje. Fíjate que es la primera vez que todas las revistas y todos los medios de comunicación, emisoras de radio, incluido tu programa, nos hemos puesto de acuerdo de manera unánime en homenajear a una persona sin tener en cuenta absolutamente ninguna justificación ni razón personal. Es la única persona que yo conozco que ha conseguido hasta ahora eso, y no por su fallecimiento, porque otros compañeros han muerto y no ha habido un consenso tan generalizado. Y bueno, pues desde aquí, en el nombre de todos mis compañeros de Más Allá y del resto de la profesión, incluyendo el tío, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es darle las gracias por habernos hecho comprender. Horas 31 minutos, una hora menos en Canarias. Esta noche hacemos un homenaje al querido amigo Andreas Faber-Kaiser, que ya está en la otra orilla. Hablamos ahora con Enrique de Vicente, director de la revista Año Cero. Enrique, y para ti, ¿quién fue Andreas Faber-Kaiser? Bueno, pues Andreas Faber-Kaiser para mí fue un indagador, un luchador, un guerrero de nuestros tiempos. Yo creo que la palabra que mejor puede definirle es eso, es la palabra luchador. Era un hombre empeñado en una búsqueda continua de la verdad contra quien fuera y donde pudiese esconderse esta verdad. Uno de sus principales temas de batalla era la lucha contra todas las instituciones establecidas que pretenden manipularnos no solo en cuanto a manipular esas verdades que nos ocultan, sino por otras vías, por ejemplo a través del control mental, a través de temas como el SIDA o temas como el síndrome tóxico. Te recuerdo, Antonio, que Andreas escribió un libro sobre el síndrome tóxico. Si hacemos repaso a sus otros libros, vamos a ver que van en esa misma línea. Todos los libros que tiene sobre el tema OVNI, pues hablan básicamente, no todos ellos, pero hay 3 que están dedicados a toda la información que la CIA ha venido revelando en torno a los OVNIs, la CIA y otras agencias de inteligencia. Si vamos a otro de su bestseller, Jesús vivió y murió en Cachemira, es también un fragmento de esa historia que se nos oculta, al margen de lo discutible que pueda ser el tema. Y así siguiendo. Yo pienso que Andreas murió como vivió, luchando. Pero dices, Enrique, que fue un guerrero. Desde tu punto de vista, ¿le hirieron en la batalla? Ya sabes lo que te estoy preguntando. En sus últimos trabajos daba la impresión de que él temía haber sido inoculado con el virus del SIDA. Pues eso no lo puedo decir en absoluto. Eso es él quien lo puede decir, y él lo dijo. ¿Cómo voy a poder yo opinar sobre un tema así? Yo lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios, me imagino que al igual que tú, de que a ninguno de nosotros nos haya pasado algo similar. Yo doy gracias a Dios cada día por estar vivo, por disfrutar de la vida y por poder seguir denunciando las cosas sin que a uno le ocurra nada, pero vete a saber, cualquier día nos puede ocurrir. Enrique, como director de Año Cero, ¿qué opinión te merece aquella revista ya, yo creo que mítica, dirigida por Andreas Faber-Kaiser y creada por él, como fue Mundo Desconocido? Pues sí, es una revista, como tú lo has definido muy bien, absolutamente mítica, modélica, porque vamos a ver, anteriormente hubo dos grandes revistas, cada una en su estilo, a su manera. Hubo otras muchas, pero básicamente antes de la de Andreas, antes de Mundo Desconocido, pues estuvo Karma 7, por un lado, que es una revista que ha continuado con sus subidas, sus bajadas, sus baches, con su estilo singular, es una revista pionera. Y por otro lado estuvo El Horizonte, dirigido por Antonio Rivera, que era la versión española de la revista Planet, y que por lo tanto no era una revista de creación propia. Andreas se propuso y realizó lo mejor que pudo la primera revista española de talla internacional, con colaboradores pues de muchas partes del mundo.
dado sus buenos contactos. Fue una revista que cumplió una labor muy importante, que sirvió como modelo a revistas no solamente en España, sino en todo el mundo. La única pena del Mundo Desconocido es que llegó en una época quizá demasiado prematura, cuando todavía estos temas no tienen el empuje que han ido cobrando en los últimos años, y que ha permitido a revistas como Más Allá o como Año Cero tener unas grandes tiradas y una gran difusión, no solo en España, sino en toda América. Lamentablemente, debido precisamente a esa talla de luchador que caracterizó a Andreas, pues la revista pereció ante ese tiempo, porque es una revista que podría haber continuado perfectamente. Y pereció no porque faltaran lectores. Por supuesto, el número de lectores en aquella época era muy restringido. Pereció por problemas de tipo económico, porque Andreas, en el número 13, cuando estaba editada por unos editores catalanes a los que yo conocía bien, que habían editado algunos de los libros de Andreas, la editorial ATI, cuando decidieron dejar de publicarla porque no era satisfactorio el número de ventas para ellos, Andreas se empeñó y en 2 meses, solamente estuvo un par de meses sin salir la revista, consiguió un socio económico y asumió él también la edición de la revista, además de la dirección. Luchó durante años y finalmente fue por un problema de estos que se dan en las revistas, por un problema de distribución. Había una distribuidora que entró en quiebra, que le debía mucho dinero y fue imposible que Mundo Desconocido siguiera adelante. Él intentó reeditarla hace 2 años aproximadamente, si no me equivoco. Efectivamente, bueno, Andreas, ante todo, lo que él consideraba por encima de todo importante era su libertad. Él lo que no quería era ser un asalariado de nadie, hacer una revista para nadie, sino hacer la revista que él quería hacer. Y esto te lo digo porque hubo varios contactos. Justamente antes de que apareciera Más Allá, hubo una editorial bastante importante que me propuso hacer una revista, pero yo en aquellos momentos no me encontraba muy motivado, así que les presenté a Andreas. Era un grupo internacional que edita revistas de gran difusión en España, y bueno, Andreas, yo estaba presente en la reunión, no logró convencerles de que una revista de este tipo, editada en color, podía llegar a tener una gran difusión. Yo les aseguré que cometían un grave error y que el tiempo se lo demostraría, y el tiempo se lo demostró, que se pueden hacer revistas de calidad y de gran difusión sobre estos temas. Posteriormente, como esta revista, la cabecera, había un extraño problema de propiedad que tampoco conozco con exactitud, y la cabecera fue comprada por un editor que iba a sacar la revista. Estuvieron estudiando varias formas. Finalmente decidieron que iba a ser una especie de club, el club En órbita, Mundo Desconocido. Y bueno, una vez más lo que hubo fueron problemas con el editor que no permitieron llevar el producto a buen puerto. ¿Qué aportación, desde tu punto de vista, Enrique, tu punto de vista muy, muy personal, no como periodista, no como especialista en estos temas, sino como grandes aficionados, que es lo que somos todos, aportó Andreas Faber-Kaiser a esta problemática, a estos enigmas, a estos misterios en los que nos movemos hace tanto tiempo? Pues yo creo que una muy importante, y es lanzar en los países de habla hispana el concepto, aunque no lo definiera así, si no recuerdo mal, el concepto de metahistoria o de parahistoria. Es decir, junto a la historia ordinaria a la que nos cuentan a todos, historia a todos los niveles, no solo historia antigua, historia de los siglos pasados, sino historia presente, historia de la ciencia. Junto a esa historia que nos cuentan hay otra historia ignorada, y es esa historia ignorada la que Andreas se empeñaba en desvelar y en divulgar, en todos los sentidos y a todos los niveles. Podemos hacer otra vez repaso de sus libros y vemos que Sacerdotes o Cosmonautas trata de contar una historia de los orígenes y la evolución de la humanidad desde un punto de vista distinto, la intervención de seres extraterrestres en la evolución humana, que aún se continuaría, según él, y bueno, yo también pienso lo mismo, en nuestros días a través del fenómeno OVNI. Junto a esa historia oficial que nos cuentan acerca de Jesús, pues él lanza su historia paralela de que Jesús no murió en la cruz, sino que viajó a la India. Junto a la versión, por ejemplo, del síndrome tóxico que nos cuentan, él dio su versión mucho más comprometida, y así siguiendo. A través del Mundo Desconocido continuamente daba muestras de lo que era esa historia ignorada, de lo que son los poderes ocultos que rigen el mundo. Poderes ocultos desde grandes núcleos de poder a, sin más, la gente que nos da una versión de la historia, de la ciencia, descafeinada, la que a ellos les interesa que se dé.
Enrique, y desde el punto de vista personal, ¿qué opinión te merece Andreas Faber-Kaiser como hombre, como ser humano? Pues mira, era un hombre entrañable. Esta palabra pues puede sonar a muy vacía cuando alguien ha fallecido. Entrañable en cuanto a que yo creo que tenía algo apreciable que muchos tenemos, algo de infantil, algo de niño. Era un hombre tímido, o más que tímido te diría yo, y estoy reflexionando sobre esto que me preguntas, introvertido. Era un hombre de pocas palabras y hechos, y muchos hechos sobre todo en el sentido de que él con su vida intentaba dar ejemplo de lo que él decía, de independencia, de libertad. Intentó llevar la libertad por delante de todo, y yo creo que de una manera u de otra ese intento, esa lucha por la libertad pues tuvo que ver decididamente con su muerte, por una razón o por otra. Era un hombre reservado, era un hombre que pensaba mucho las cosas antes de decirlas, era un hombre con ideas singulares, indudablemente, ideas que en muchos casos yo compartía y en otros casos no, pero en cualquier caso distinto al resto de la gente. Yo creo que en este mundillo pues sobran quizá las palabras, y yo me cuento entre los charlatanes en el mejor sentido de la palabra, quiero decir, la gente que hablamos mucho y quizá hacemos menos, investigamos menos, y Andreas estaba en el extremo opuesto. Era un hombre que hablaba poco, pero intentaba hacer cosas. Sabes que yo tenía un gran aprecio por Andreas, que hemos compartido buenos momentos juntos, y ciertamente a veces me daba la impresión, por su mirada, a veces por su ironía, por sus sonrisas, que sabía cosas que nunca contó. ¿Crees que ciertamente había misterios que él podría haber resuelto? Pues es posible, pero te vuelvo a decir lo mismo que con la pregunta que me hacías anteriormente. No lo puedo asegurar. Es decir, eso era parte de su personalidad, era una personalidad críptica, y entonces en el momento en que tú no sabes los enigmas que le están rondando la cabeza o la visión del mundo que le está rondando la cabeza, no puedes saber exactamente qué era lo que sabía y no quería contar. En cualquier caso, yo creo que hay cosas que a él le podrían parecer muy terribles de divulgar, como algunas que contaba en ese artículo que publicó en Más Allá poco antes de su muerte, que bien, son, por ejemplo, el hecho de que Bush, el presidente norteamericano, el expresidente norteamericano George Bush, pertenecía a una sociedad secreta norteamericana que yo estudié bastante a fondo, la sociedad Skull and Bones, Huesos y Calavera. Pues él decía que iba a haber escrito un artículo sobre ese tema, pero que se había repetido. Mira, es un tema que en Estados Unidos se conoce por parte de círculos más o menos minoritarios, pero que la revista Newsweek, que es una de las más importantes en Estados Unidos, comentó cuando Bush llegó al poder. Es un descubrimiento de un historiador americano importante. Es un solo ejemplo de cosas que bueno, si son auténticas y tienen una importancia grande, a la gente que se encuentra detrás de eso, yo creo que les interesa menos hacer ruido, es decir, dejarlo pasar, porque cuando una cosa se deja pasar, pues adquiere menos importancia que cuando se ejerce algún tipo de presión al respecto, cuando se intenta reprimir la publicación de ese hecho. No sé si me explico, Antonio. Sí, perfectamente, Enrique. La verdad es que los muchos programas que hice con Andreas nos dejaba siempre pensativos, nos dejaba siempre con la duda de que había cosas que jamás íbamos a descubrir. Recuerdo uno de sus trabajos, creo que más interesantes, fue alrededor de la sustracción del cadáver de John Fitzgerald Kennedy. Trabajo, por otra parte, que al menos en radio sonaba maravillosamente, sonaba a gran enigma y a gran manipulación. ¿Crees que fue el muñeco humano el libro rey del trabajo de Andreas? Pues mira, no me he parado a hacer esa evaluación. Para mí el trabajo de Andreas es un conjunto global, no solamente de sus libros, sino también de su revista. En cuanto a los programas de radio que él ha hecho, pues no puedo juzgar porque no los he oído y no puedo hacer un juicio valorativo, pero yo creo que hay una obra de conjunto, y que quizá en El muñeco humano, que era la reedición
modificada de 2 libros anteriores suyos, Fuera de control y Las nubes del engaño, definía un poco su mayor interés de por vida era el tema ovni. Y no era el tema ovni a secas, sino la historia humana, o sea, el fenómeno ovni a través de la historia humana, las diferentes intervenciones y el concepto, eso de que el ser humano es un muñeco por parte de fuerzas extraterrestres o de otro tipo de fuerzas. Entonces, en ese sentido, y está claro, Antonio, que he ido reflexionando sobre la pregunta que me has hecho a medida que te contestaba. Quizá tú lo has visto con bastante lucidez, fuera el libro que más pudiese definirle a Andreas, porque era un libro a través de esa historia invisible, esa historia paralela, y de esa manipulación. ¿Qué mayor manipulación que por parte de seres extraterrestres que son inaprensibles para nosotros? Enrique, me gustaría ahora que hicieras no un epitafio, pero sí que dijeras algunas palabras de despedida a quien fue tan amigo de todos. Pues mira, yo creo que las palabras de despedida han sido esas palabras con las que he abierto esta entrevista, que Andreas Oberkaiser murió como vivió, luchando valientemente, luchando como un guerrero de los nuevos tiempos, como buenamente pudo y como buenamente supo, que es de la manera que creo que uno puede luchar. 0 horas, 47 minutos y medio, 1 hora menos en Canarias. Seguimos con nuestro homenaje a Andreas Oberkaiser. Hablamos con Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Espacio y Tiempo. Fernando, ¿qué significó para ti Andreas Oberkaiser? Pues, vamos a ver, diferentes cosas. En un principio, pues, un autor interesante, pues recuerdo algunos de sus primeros libros como Sacerdotes y Cosmonautas, por ejemplo, que lo leí antes de conocerle a él. Luego nos conocimos en el 76 aproximadamente y no hemos tenido una estrecha amistad porque él vivía en Barcelona y yo en Madrid. Nos veíamos de vez en cuando pasaba por Madrid, solía pasar por casa. Compartíamos algún que otro proyecto, hemos hablado de viajes y a lo largo de los años, aunque nos veíamos gota a gota, pues llegamos a ser buenos amigos, a tener confianza pues para contarnos nuestros problemas, nuestras cosas, y siempre me ha parecido pues un hombre entrañable, una magnífica persona, pienso que alguien bastante noble, que ha tenido problemas precisamente por eso, por su honestidad, por su sinceridad, y en las ocasiones en las que ha colaborado conmigo pues ha sido un colaborador eficaz y alguien en quien podías confiar plenamente. Por eso en la revista después, con motivo de su muerte, escribí una breve nota en la que lamentaba que sobre todo se le considera pues un investigador, un divulgador, que lo era y magnífico. Su revista, yo creo que fue Mundo Desconocido pues un ejemplo para todos de una revista bien hecha y a pesar de tener pocos medios, una revista seria, entretenida, rigurosa, que mereció elogios fuera de España. Sus libros también son de indudable mérito, pero sobre todo lo que yo más lamento es pues eso, que se ha ido una magnífica persona, y tú y yo sabemos que magníficas personas pues en el mundo no hay muchas, pero moviéndose en torno a estos temas y en este ambiente pues yo creo que las hay menos todavía. Fernando, una pregunta que hemos hecho a todos es muy delicada, por cierto, y lógicamente no estás en obligación ni mucho menos de contestar, pero daba a entender Andreas Oberkaiser en su último trabajo, en su última colaboración en Más Allá, algo así como que pudieran haberle inoculado el virus del SIDA. Pues no te voy a dar mi opinión, pero no porque tenga nada que ocultar, sino simplemente porque no la tengo. La última vez que Andreas y yo estuvimos juntos fue comiendo aquí en Madrid con su hijo mayor también, cuando estaba con el proyecto de relanzar de nuevo la revista Mundo Desconocido y con aquel proyecto de órbita, me parece que se llamaba, que era una especie pues de asociación o de sociedad con socios para recibir la revista y productos de estos temas. Lo que he sabido después ha sido indirectamente,
más que nada lo que me contó Juanjo en Bilbao hace pues un par de meses, y esa es la idea que él tenía. No sé si exactamente lo publicó así en la revista Más Allá o no, porque no he leído ese artículo, pero sí él tenía la idea de que había sido una trampa, de que se lo habían inoculado, le habían, bueno, de una forma natural, diría yo, o dentro de las posibles formas de ser inoculado, pues de la forma más directa, más simple, que yo creo que está en la imaginación de todos, y él pensaba que sí, que eso había sido una trampa, y bueno, pues hay una cierta verosimilitud en eso, nadie lo puede ya afirmar o negar a estas alturas, pero la impresión a nivel de rumor y a través de algunos otros casos y de las formas de actuar que en ocasiones tienen pues determinadas instituciones en este y en otros países, no sería algo de ciencia ficción, sería algo posible. Fernando, las personas que nos dedicamos a estos temas, ¿corremos riesgos entonces? Yo creo que sí, no extraordinarios, pero a mí no me gustaría ser depositario de grandes secretos, no porque yo tenga mucho miedo a que me pueda pasar nada, en realidad no, bueno, pues lo tengo como todo el mundo, pero eso no me lleva a quedarme en casa o a no meterme en líos, me meto en ellos, pero es que me molestaría mucho pues morir o sufrir algún tipo de accidente o que me suiciden pues por una cuestión de este o de otro tipo. Yo creo que al nivel en el que estamos no corremos riesgos. Da la impresión de que Andrea se metió en terrenos pues escabrosos y que podían poner en evidencia a muchas personas, pero bueno, pues ya te comenté, me parece pues el otro hace unos meses hablando en Antena 3 del tema OVNI a propósito de la desclasificación y bueno, pues al día siguiente pidieron del Departamento de Defensa toda la grabación del programa y el jefe de mando operativo aéreo pues era quien lo había pedido directamente para que se lo llevaran a él. Es decir, estamos de alguna manera, no estoy a decir que vigilados, que también lo estamos, o por lo menos lo hemos estado en otras épocas, pero sí somos objeto de atención y bueno, eso ya en sí mismo pues no es que entrañe un riesgo, pero resulta un tanto incómodo. Fernando, por último, nos gustaría que nos dijeras una frase de despedida para Andreas Faber-Kaiser. Pues la que se me ocurre es pues hasta pronto, porque ahí nos vamos a ver todos y supongo, yo quiero suponer o tengo la esperanza de que uno se va a reencontrar allí pues con mucha buena gente y con muchos amigos. Gracias a Antonio Rivera, a José Antonio Campoy, Enrique de Vicente y Fernando Jiménez del Oso. Está bien que se haga homenajes a las personas que han desaparecido. Estaría mucho mejor que se le hiciera un homenaje a todos. El hecho de que se le haga a Andreas Faber-Kaiser tiene sus motivos y me parece muy bien que se le haga. Sin embargo, pienso que el mejor homenaje que podríamos hacerle todos a Andreas Faber-Kaiser, y sobre todo sus editoriales, sería una buena reedición de sus libros, las obras completas de Andreas, que tuvieran un precio adecuado y que su familia pudiera disfrutar de sus derechos de autor. Creo que sería el mejor favor y el mejor homenaje que podríamos hacer al amigo Andreas. Lean sus libros. Que algunos investigadores, y muy concretamente Andreas, tuvieron a veces en su poder informes, documentos de un peso excesivo, me debería decir. Documentos de un peso excesivo como en muchas ocasiones ha tenido Juan José Benítez.
Mucho menos yo. Yo creo que he sido el que menos documentos he tenido, por lo tanto el que menos miedo he pasado. Supongo que Fernando, como nos ha dicho en su despedida, tampoco ha pasado gran miedo, porque en definitiva tampoco es tan importante lo que nosotros hemos hecho. De cualquier manera, a la hora de investigar estas cuestiones, se impone una cierta prudencia para aquellas personas que quieran tenerla. Desde mi punto de vista, se debe imponer esa prudencia. Hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que están por ahí, en algunos gabinetes, en algunos despachos, de las que no se debe hablar. A lo largo de mi carrera en la radio, la verdad es que he hablado de muchas de esas cosas, pero ha habido muchas noches en las que no he dormido pensando en lo que había dicho una hora antes. Y eso no es bueno. No es bueno porque en definitiva sirve para poco. Lo que sí les puedo decir es que desde mi punto de vista no hay ninguna sola prueba de la existencia de extraterrestres que en estos momentos esté en ninguna cancillería. No creo que haya ninguna prueba. En este ramo moví durante unos años, y si dejé la ufología fue justamente porque no había materia, no había nada más que contar. Y fíjense ustedes qué curioso, por eso quiero cerrar el programa esta noche con esa frase. No había nada más que contar. Cuando Andreas Faber-Kaiser deja de editar su revista Mundo Desconocido, le llamé, le hice una entrevista y le pregunté eso a Andreas, ¿por qué deja de salir Mundo Desconocido? Me contestó con la honestidad que le caracterizaba. No había nada más que contar.